Muy buenas a todos, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, ya queda nada para que arranque esto, para que arranque por lo menos los test de pretemporada, aunque ya con algunas declaraciones y demás hemos visto que parece que la competición ha empezado fuera de pista y hoy tenemos una sección que, bueno, creo que una sección que a la gente le va a gustar mucho porque siempre muchos se quedan con las ganas ahí de poder preguntarle algunas cosillas a Tesoro y esta vez me quedé pensando, oye, ¿por qué no pongo en Instagram en una stories el recuadrito este de dejar una pregunta y puse que dejasen preguntas para José para que las respondiese en un vídeo? Así que hoy te tenemos aquí, José, para responder y para poder, bueno, pues agradar a todas estas personas que llevan tiempo queriendo dejarte alguna preguntita. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, pues muy bien. Aquí sufriendo un poco lo que queda de invierno y a la espera de que empiece lo importante, de que empiecen las motos, que cada día nos falta menos. O Nos sea falta que, menos. Mira, yo voy a empezar aquí. Yo, como digo, esto no va a tener ningún tipo de orden. Yo no las he ido agrupando por. No, creo que sale más natural ir sacándolas según fueron incluso llegando las preguntas de la gente. Y hay preguntas de todo tipo, de todo tipo. Tanto que la primera pregunta que la hace Mar. A ver. Mar Cabello Piet, ese es el nombre que tiene, dice: ¿Cuál crees, José, que será la próxima marca que pueda entrar en el Mundial? a ver, creo que la próxima marca puede ser BMW. Eso no quiere decir que yo crea que va a entrar BMW, ¿vale? No creo que entre ninguna en lo próximo. Quiero decir, lo próximo es para el año que viene, ¿vale? O sea, este ya damos por sentado que no. Me refiero al 27, no creo que entre ninguna. Para el 28, no lo sé, pero a ver, da igual. La próxima que entre, si yo tuviera que apostar, te diría que es BMW. Y creo que algún día expuse el porqué y también te lo voy a decir ahora. Vamos a ver. Kawasaki, hasta donde yo sé, no tiene ninguna intención, ninguna, ¿vale? Porque es más, cambió el proyecto con Bimota. Bimota es de Kawasaki, o sea que podrían correr incluso con el mismo nombre, pero bueno, pues por motivos comerciales no lo hacen así. Y está bastante cómoda en SBK, ¿vale? Y marchó no muy feliz de lo que era en su día, bueno, y ahora creo que para ellos sería peor todavía. Suzuki, por el mismo motivo. Suzuki se fue antes de ayer y se fue. A ver, el discurso oficial que nos dieron era problemas económicos. Bueno, eso fue bastante chapucero, ¿no? Porque si Suzuki tiene problemas económicos y KTM no, entonces sí que ya no entendemos nada. Ok, eso es todo lo contrario. Suzuki se fue por un reglamento, ¿vale? Que no vieron justo, sobre todo porque en principio cuando ese reglamento, que es el que conocemos hoy de las aeros, hotshot y todo esto, cuando empezó a iniciarse se comentaba dentro, o sea, sobre todo, no hubo un discurso oficial de esto, pero todo el mundo dentro del paddock daba por sentado que aquello se iba a parar ya, ¿vale? Las alas iban a ser nada, algo simbólico, menos todavía de lo que empezaron en el 15, y mira lo que teníamos en el 15, pero aquello era peligroso, cortante, que a dónde íbamos a llegar, entonces, que eso se paraba. Eso se enteraron en el Gran Premio de Jerez, se dio por ya oficial que eso no se iba a parar y que iba a seguir en los tiempos. Ellos no querían coger ese camino porque venían, bueno, venían de ganar el Mundial y eran líderes del Mundial. En esas condiciones se fueron. O sea, si alguien se cree que alguien, a ver, imagínate ahora mismo, KTM que ganara el Mundial el año pasado y este año, ahora mismo en la cuarta o quinta carrera, fueran líderes del Mundial, a que no tendría mucho sentido que se fueran, incluso con problemas económicos, sobre todo si le tiene que dar a Dorna 23 millones de euros por hacerlo. No, vale, pues entonces entendemos todos que aquel motivo no fue aquel. Entonces, después de aquello, no creo que estén las cosas, bueno, que cambiaran demasiado las cosas para que retorne. Después nos quedan las marcas chinas. A ver, CF Moto ahora mismo, que es la que puede ser que se quedara con la plaza de KTM, yo ahora mismo no lo veo, ¿vale? Ahora mismo, para el 27, porque si no ya tenía que prácticamente haber un proyecto visible, ¿vale? ¿Por qué un proyecto visible? Porque un proyecto visible atrae patrocinadores, atrae dinero, atrae inversores, atrae pilotos, porque, a ver, si a mí me dicen en el 27 si quiero fichar, 28, si quiero fichar
por CF Moto. Y digo, ¿cómo? ¿Y eso? ¿De qué va? Pero si ahora mismo me están mostrando un prototipo que está muy avanzado, que, en fin, tiene mucho más sentido todo esto, ¿ok? Que, bueno, es lo que hizo KTM, por ejemplo, presentando la 800 en Jerez, ¿vale? Con el sonido aquel montado que no correspondía en absoluto a la moto. Bueno, también es normal que tapen el sonido. Si muestras el sonido, por el sonido se puede saber el orden de encendido y todo, ¿vale? O sea, eso se graba, hay tecnología suficiente para hacer eso. Y puedes saber el calado de encendido, calado de cigüeñal y todo. Por lo tanto, la mayoría de las veces en las presentaciones se tapa el sonido, igual que hace unos años se tapó con Honda aquel que decían que tenía un motor turbo, ¿vale? Y eso, todos sabemos que eso no puede ser. Entonces, eso es lo que yo creo, que puede ser BMW incluso antes que las chinas, ¿vale? Claro, BMW puede ser incluso antes que las chinas, incluso teniendo en cuenta que CF Moto adquiriese, o sea, el hueco de KTM. Ya, pero eso de momento no lo sabemos, ¿vale? Ya. ¿Sabes? Eso, a ver, piensa que lo que no puede hacer o no debe hacer, ¿vale? Es lo que, por ejemplo, estaba haciendo KTM con sus marcas filiales. O sea, coger una KTM, pintarla de gas o pintarla de CF Moto. Yo no creo que CF Moto quiera hacer eso, ¿vale? Ya. Porque, a ver, CF Moto, si pretende hacer esto, es para que se considere una marca de prestigio y más importante, bueno, pues más que KTM. No ser una filial que encima ahora mismo prácticamente no tiene nada que ver. Ok, tuvieron una relación, todavía tienen una relación, creo que queda muy poco de eso, creo que ya ni siquiera los concesionarios comparten. A ver, en algunos comparten porque es el residual que quedaba, ¿vale? Que no vas a quemar las motos. Claro. Si un concesionario KTM tenía 2 o 3 CF motos que posiblemente las haya pagado, ¿vale? Ya en el plan de matriculaciones del año en curso, pues no las vas a quemar. Entonces, pero creo que la relación hasta ahí han acabado porque prácticamente eso todo es de Vaya, que es el que maneja el cotarro ahí. Que es encima, sobre todo en los países, en Asia, en la India y por ahí, es una marca que es competencia directa de CF Moto, ¿ok? Son motos económicas, aunque CF Moto cada vez se dedica menos a hacer motos económicas. Su plan es hacer motos premium. ¿Qué ocurre? Que motos premium, desde el punto de vista que vemos aquí, que bueno, consideramos una moto premium o no, por el precio final, muchas veces estamos equivocados en eso, ¿vale? Claro, como son relativamente baratas comparado con lo que tenemos aquí, con las japonesas y sobre todo con las europeas, a nosotros no nos parece una marca premium. Pero CF Moto o Boye o todas estas son las que van a quedar, porque yo os garantizo que de las marcas todas que conocemos ahora, chinas, que hay, bueno, infinidad, o sea, yo creo que ni yo alcanzo a saber todas, no van a existir todas. En 10 años yo creo que más de la mitad hay fusiones, que ya está habiendo, ¿vale? Y dejan de existir. Y se quedarán, bueno, CF Moto se quedará, Boye se quedará, Kobe posiblemente se quedará y luego algunas como QJ Motors que comparten cosas, como todos sabéis, con Benelli, bueno, es prácticamente la misma moto en muchos sentidos, y una se llama para un mercado, sobre todo para Europa, ¿no? Porque han comprado poder explotar el nombre de Benelli para que aquí nos suene, bueno, pues, y tenga una penetración más importante, y cuando la tenga, pues seguramente que será QJ Motors, lo que se quede. Porque ahora mismo, por ejemplo, mira, van a sacar una 3 cilindros de 115 caballos o así, una trail asfáltica, y solamente la van a sacar con el nombre de QJ Motors, no con los dos. En esa versión no va a haber Benelli. Entonces eso te dice más o menos por dónde va a ir. Que creo que se llama QJ Rhino 900. Es una moto de 3 cilindros, la primera de 3 cilindros que va a presentar QJ Motors. Y bueno, y ya te digo que va a ir por ahí. Pues vamos con la siguiente pregunta, que la hace Lu-Eje099, que dice, ¿será Toprak el número 1 en Yamaha si Fabio se va? Yo más que si Fabio se va, diría cuando Fabio se vaya, ¿no? Sí, a ver, luego hablaremos de KTM porque puede pasar algo parecido en Yamaha, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este año no están en el mismo equipo, están en equipos diferentes. Yo creo que Toprak puede molestar a Fabio este año ya.
Entonces, yo creo que en el transcurso, a mitad de temporada puede estar con él en algunos sitios, en algunas carreras. ¿Qué ocurre? A ver, tiene que adaptarse. Piensa que este tío no tiene... Hay circuitos que no ha visto ni en la PlayStation o solo en la PlayStation, ¿vale? Entonces, Claro. tiene un montón de... Pero cuando coincida circuitos que conoce, haya una adaptación a la moto y tenga el día, yo estoy convencido porque tiene la capacidad para que esté con Fabio. Eso no quiere decir que yo crea que al final del Mundial, en puntos, al final de temporada, esté con él, porque va a perder tantos al principio que cuando más o menos se iguale, habrá una diferencia insalvable ya para eso. Pero yo te digo que sí, el tío es muy bueno. Otra cosa es luego la capacidad de adaptación. Qué duda cabe que gente como Márquez, que el año pasado mucha gente decía que ganaría con cualquier Ducati que se subiera, y yo creo que todos sabéis lo que yo decía, que era uno de los pocos, de verdad, que me mojé y dije que Marc no iba a ganar con aquella moto, mucho antes de que nadie lo viera encima de aquella moto, porque, a ver, si piensas y analizas fríamente de un modo pragmático todo, no solamente el pilotaje, la moto, no, todo, la política, los intereses, bueno, un montón de cosas. Te das cuenta que eso no debía ser posible, ¿vale? Y no lo fue. Bueno, pues si pensamos que un tío como Marc no puede luchar por el Mundial con una Ducati que prácticamente, digamos, no sea del año o no sea la más indicada, pues no vamos a pretender que Toprak, que encima viene de Superbike, no ha llevado una MotoGP nunca, con una Yamaha que puede ser este año la moto menos competitiva de todos, haga cosas porque no. ¿Qué ocurre? Que luego, yo sé esto, la gente que tiene esa teoría de los pilotos de Superbike son malos, los de MotoGP son la hostia, o sea, cortar y separar como si eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Los pilotos de Superbike son pilotos, son buenos o malos dependiendo, o sea, han nacido con talento o sin talento, no por estar en un sitio o en otro. Claro. Los que tienen esa teoría, seguramente que cuando empiece el Mundial y llevemos 2 o 3 carreras y Toprak esté donde debe estar, ¿vale? Con esa moto y digan, ves, la gente de Superbike no vale para moto. Vale, sí, esto ya sé que va a ser así, ¿no? Los mismos que a lo mejor apostaban porque Marc ganara con la Ducati 23, ¿vale? Sí. Claro, sí, bueno, con una mano va a ganar. Sí, los mismos, pues, claro, pero en su lugar no dijeron, ¿ves? Como no se puede ganar con una moto que no sea... Bueno, Ya. pues Ya. siempre hay que llevar tu discurso. Así es, así es. La siguiente pregunta la hace Anselmo González 01. Dice, ¿cuál sería tu opinión? Esta me interesa porque yo sé lo que vas a opinar. ¿Cuál sería tu opinión de que Acosta firme con el VR46? Una cagada, por decirlo, ahora te explico por qué. El titular es, sería una cagada. Sí. A ver, tal y como está el reglamento ahora, ¿vale? O sea, no va a haber evolución, está todo congelado, sabemos que tenemos lo que tenemos. Este año, bueno, pues como no hay evolución, no hay nada, van a empezar en el 27 con motos totalmente nuevas todos. Ducati va a trabajar sobre todo para Marc y para su equipo oficial, ¿vale? Si su equipo oficial, si tú me dijeras que estaría en el Lenovo, bueno, pues eso sería una cosa muy diferente. Si tú me dices que va a estar en el VR46, porque no sé por qué la gente se cree que después de lo que ocurrió hace 2 temporadas, bueno, la 25 con Martín, que ganó uno de los mundiales más extraños de todos los tiempos, que eso llevó además que después de ganar el Mundial ese equipo cambiara de marca, eso ya lo sabían antes, por supuesto. O sea, un montón de cosas. Que Ducati no pudo manejar la situación porque Pecco no hizo más que meter la gamba, ¿vale? Caerse en una situación de ventaja, caerse muchas veces en una situación de ventaja, eso es casi imposible que lo puedas corregir, sobre todo después de la caída de Malasia, no te da margen de maniobra para hacer algo sin que se note. Y bueno, ya las cosas estaban como estaban. Toda la prensa mundial, al menos la española y la italiana, diciendo que se dejen de cuentos, aparte gente, oye, autorizada dentro del paddock, cuando le preguntabas, Aspar, en fin, gente, ¿vale? Que olvidaros que Ducati no va a dejar ganar a Martín. O sea, eso lo decíamos todos. Ocurrió lo que ocurrió. Eso no quiere decir que eso vuelva a ocurrir en muchos años, ¿vale? Ducati va a trabajar para Marc y para el Lenovo.
¿vale? Sobre todo, después de lo que estamos viendo, de todo lo largo que fue redactar el contrato de Mar, ¿eh? Ese contrato me gustaría verlo porque tiene que ser la hostia, ¿vale? Donde hay un montón de cosas que a su antojo, y yo también lo haría si fuera Mar y tuviera la capacidad ¿vale? Sobre todo cuando todo el mundo te quiere y hay gente de otro sitio pues que sería capaz de dar 30 millones de euros por ti, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que para quedarte con 15, esto me lo invento, ¿vale? Pero evidentemente ya sé que Ducati no le va a dar 30. Para quedarte por la mitad, tiene que compensártelo de otro modo. ¿Y qué es de otro modo? A base de contrato y de cláusulas de que para que ahora le des al VR46 y... No, hombre, no, eso es muy pueril. No, por eso os digo que es una cagada. O sea, os razono por qué. Acosta tiene que irse a un sitio donde trabajen para él, ¿vale? Esto me recuerda lo que yo digo muchas veces cuando Raimi se fue de Michelin a Dunlop, no a Pirelli ni a Dunlop, que era, ¿sabes? Si preguntan, oye, Dunlop, sobre todo en aquellos tiempos, que es mejor que Michelin en el Mundial, me lo preguntas y te diría, no. Y joder, y entonces Raimi, ¿por qué se fue a Dunlop y abandonó Michelin? Pues muy fácil, porque Michelin estaba trabajando para Honda, en este caso para Duhan. Y es muy complicado competir en esas condiciones. Entonces, él se iba a algo peor, pero ese algo peor iba a trabajar solo para él. Vale, eso le diferencia. Y le ganó con Dunlop a Duhan. Ok, pues esto te lo puedo comparar con lo que nos toca hoy. Entonces, para mí sería ahora mejor irse a Honda, primero porque creo que Honda en el 27 va a estar. Y si no está, yo creo que siempre Honda ha hecho esto. Pues, posiblemente me digáis este año, bueno, este año no, seguramente que no ha puesto toda la carne en el asador porque sabe que este año no tocaba ganar el Mundial. ¿Ok? Igual que Yamaha en el 2003 no puso toda la carne en el asador porque sabe que entonces no. Entonces tenían que trabajar para hacer una moto para cuando juntas todo, moto, equipo, claro, piloto, todo, estás para ganar el Mundial. ¿Qué es lo que está haciendo Honda ahora? Entonces, el pasito lo darán cuando tengan a un piloto como Mar o a un piloto como Acosta. Si eso es en el 27, a Honda le da por el culo poner 100 millones encima en tecnología, pero es que da igual. ¿Y quién más puede hacer eso? O 200, ¿eh? O sea, puso muchísimo más en la Fórmula 1 cuando vino con los motores para hacer pruebas 2 años estúpidas y desecharlos, ¿ok? Entonces, no nos damos cuenta de la magnitud de esto. Entonces, cuando tú tienes a alguien así trabajando para ti y lo comparas con el Lenovo, que es un equipo de motos de renting que le vas a rentar a un equipo que trabaja para otro, no es un buen negocio. Ya, vale. Ya. Siguiente pregunta, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pregunta de ale.sb22, dice, ¿qué opinas sobre el sistema de radiocomunicación que quiere introducir Dorna Liberty? Ya sabes, el sistema de radio para los pilotos, con el que Pecco Bagnaia ya ha dicho por activa y por pasiva que no le gusta nada cuando lo ha aprobado, que si tiene que recibir algún tipo de sanción en vez de llevarlo, que prefiere la sanción, que estar escuchando en una curva a Davide Tardozzi, dijo el otro día además. Esto es una gilipollez que solamente se le puede antojar a gente como, bueno, como los de Liberty o esta gente que bueno, a ver, yo recuerdo cuando trajeran, ¿cómo se llama el tío? Dan... Bueno, sí, que venía a solucionar aquí el tema. ¿Qué solucionó? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Vale, pues bueno, ya no está. Bueno, por eso mismo. ¿Dónde está? Por eso te digo dónde está. Bueno, pues yo creo que en Liberty hay un montón de este tipo de figuras, ¿no? Que vienen bueno, es muy americano todo esto, tío. Vienen de la universidad de referencia, como genios, o de un bagaje importante, a lo mejor en la NBA. Vamos a ver, en la NBA, vender en la NBA en Estados Unidos, yo creo que me ponen a mí, lo voy a vender. Vale. Porque se vende solo. Es un producto que se vende solo. Ok, entonces, meter eso en un sector donde no es que no funcione, es que aparte hay otra cosa. Aquí últimamente se está diciendo que las motos no funcionan. Yo de verdad que no entiendo. ¿No funcionan qué? ¿No funcionan cuánto? O sea, de verdad, ¿cuántos deportes vosotros conocéis donde en un partido, o sea, quitando el fútbol, ¿vale? Evidentemente el fútbol lo voy a... donde se muevan 90.000 personas o 80.000 personas, o como dicen ellos, durante todo el fin de semana 200.000. Yo no conozco tantos, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente va a ver el baloncesto?
que es importante, otros deportes. Yo no sé cuánta gente. Sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Otra cosa es la idea que ellos tienen, que son los que lanzan este mensaje, de que es un desastre. Claro, es un desastre porque, a ver, si tú haces una inversión de 4.000 y pico millones de dólares, ¿vale? Pues nada te parece suficiente en el retorno. Ya. Claro, entonces, no es que no sea, no es que no sea suficiente. Es más, ellos mismos creo que son los que dicen que es suficiente. ¿Por qué? Si yo hago una inversión de 4.000 y pico millones en algo, te garantizo que me echo años primero sabiendo si eso funciona. Por si no, son, vamos, unos mongoles sin haber nacido en Mongolia. Vale. O sea que eso a mí son cosas que me rayan muchísimo porque yo creo que funciona. Otra cosa, yo me quejo más de este tipo de chorradas, de las cosas que no funcionan a nivel aficionado de verdad, ¿vale? No que me traigas a un youtuber de estos que vio las motos 2 días a presentarme las motos como traje. O sea, estos inventos que llevan haciendo hace Ya. algunos tiempos. Y yo me quejo mucho más de este tipo de cosas, de que luego me digan que van a correr en circuitos urbanos, porque, o sea, ¿sabes? O sea, llevamos años sin correr en Suzuka, que es el circuito de los circuitos, y vamos a correr ahora en un circuito urbano porque nos venden que es más seguro que Suzuka, pero estamos locos. O sea, eso es lo que me preocupa. Esto de poner los interphones como si fuera, bueno, yo los llevo por la calle para hablar con mi mujer y para hablar por teléfono y son cojonudos, ¿vale? Para eso son cojonudos, sobre todo con la tecnología que tenemos hoy. Yo los tenía ya, yo qué sé, hace 25 años tenía unos de Honda que había de Wolvin, que eran por cable. Llevas una petaquita, tu mujer llevaba otra petaquita, te enchufabas y funcionaban bien, eran carísimos, pero funcionaban bien. Pero bueno, funcionaban bien a 120, ¿vale? Cuando había turbulencias o ruidos, donde se metía tu voz también se metía el silbido, el ruido, eran... Claro. Entonces, lo llevabas horas puesto y era un desastre. Pero, a no ser que lo llevaras en una Wolvin, que no era mi caso. En una Wolvin sí, porque ahí vas totalmente tapado, vas como en un coche, no hay mucho problema. Los que tenemos ahora son cojonudos, entonces para eso es bueno. Otra cosa es meter eso en una MotoGP con la protección aerodinámica que no tiene, porque siempre vas, ¿vale? Aunque la veamos muy aerodinámica, sí, pero la mayoría del tiempo estás fuera de rango, ¿vale? A no ser en la recta que vas ahí metido, en el resto estás siempre fuera. Eso yo creo que ahora mismo con lo que hay no es viable y con los decibelios que ya lanza una MotoGP. Que también Y te tú vas digo, allá José, es que a mí tampoco me y parece una tapones. cosa. O sea, es que no me parece que sea útil a nivel No, como, por no, ejemplo, la luego, Fórmula exacto. 1. No, no, Porque en la Fórmula 1 tienes carreras que son de 1 hora y media, 2 horas, que se abren grupos enormes. O sea, hay pilotos que están a otros a un minuto, los que ya. están a lo mejor al fondo de la parrilla, no sé qué. Entonces, bueno, yo entiendo que si ocurre algo, pues 10 curvas más adelante tuya, pues que te digan, oye, que pasa tal, que ha pasado tal o que ha salido una bandera no sé qué. Pero en MotoGP, las carreras que te duran media hora, 35 minutos, 40 minutos, que van todos más o menos juntos, más o menos, entre comillas, pero que no hay distancias tan grandes entre el primero y el último, es que si ocurre algo, es que lo van a ver todo el mundo, todos los pilotos que están ahí van a ver qué es lo que ha ocurrido, que ha pasado algo. O sea, yo creo que es muy difícil que de pronto tengan que utilizar una radio para decir, oye, cuidado que... Si es que No, no creo que ocurra, o sea, es que creo que no. es imposible, creo que es más jaleo y que además encima en MotoGP no existe el factor estratégico de las paradas en boxes tampoco. O sea, es decir, que tú puedes hacer toda la estrategia que quieras, pero una vez el piloto se baja la visera y comienza la carrera, ya es lo que hay para adelante. O sea, que no entiendo yo tampoco por qué, para qué meter esto. Me parece más caprichos de gente con poder que no saben qué hacer para Claro, tener para su las firma o televisiones. su huella en el reglamento en el deporte. Sí, eso es para las televisiones, es para ellos, para dar un espectáculo de estos, surrealistas. A ver, en la Fórmula 1 yo tampoco lo aprobaría, ¿vale? O sea, esto no tiene nada que ver con la seguridad. El que me diga que eso es por la seguridad es que no sabe lo que es una carrera, por lo que tú acabas de decir. O sea, normalmente cuando tú... A ver, lo peor es por alcance. Cuando se cae un piloto delante tuya y lo alcanzas, ¿vale? Como pasó con Claro. Simoncelli, como pasó con Tomisawa. ¿Tú de verdad que os creéis que en alguno de esos casos Imposible, es imposible? Primero, imposible. es imposible porque el que está hablando por la radio ni siquiera se ha enterado de eso. No se ha enterado. Solamente se enteraría de un modo. Si está viendo esa misma cámara que está enfocando eso
vamos, en el momento que reacciona y habla, ya el atropello ya ha sido. ¿Vale? Eso es imposible. Para que me digas después lo que me acabas de decir, que es así. 10 curvas más adelante, ya hace 20 segundos que te ha salido una bandera roja en el copy. Claro. O sea, Claro, totalmente. Es que por eso, es que no tiene sentido. Es que yo no le veo ningún tipo de sentido. O sea, claro, en es que, MotoGP no le veo ningún sentido. En la a Fórmula ver, 1 el sentido que le veo es el estrategia, factor estratégico, porque hay paradas en estrategia. boxes, no sé qué, Claro, vale, tiene un poco más, hay un poco más de juego incluso en equipo con compañeros sí, de piloto, correcto, vale. correcto, Ahí eso lo puedo es. entender. Sí, Pero igualmente, no sé, o sea, o que fuese como la Fórmula 1 antiguamente, que la comunicación por boxes solo era cuando llegaba el piloto a boxes y claro. le enchufaban el micrófono ahí al casco. Pero claro, es que yo no le veo ningún sentido. Pero bueno, en fin, las cositas. Tendríamos mejores carreras en Fórmula 1 si lo quitaran, ¿eh? Otra cosa es Hombre, el seguro, espectáculo que te 100% porque seguro. seguro. ¿Por qué? 100% seguro. Yo ahora mismo, o sea, yo ahora mismo tengo un ritmo, ¿vale? Un ritmo que me voy a cargar las ruedas. Pero al final me dices que con quien yo estoy luchando, que me olvide de X y Y, que eso los voy a dejar pasar porque no están en mi lucha, pero el que yo estoy luchando me está haciendo una estrategia diferente. Entonces, claro, yo digo, hostia, pues para, entonces levanto el pie y voy a dar 10 vueltas al 95% y no al 100%. Eso ya no está bien. La gente no está viendo carreras así. Igual que te hablo de uno, te voy a hablar de 10. 10 tíos que están haciendo de taxistas por ahí, Sí, dependiendo lo que. O sea, que olvídate, eso son estrategias y para los equipos, que para ellos le va bien, ¿vale? Y aparte se gasta un montón de dinero en eso. Si no tuvieran eso, se ahorraría un montón de dinero. sí, Porque, sí. ¿sabes? Porque todo eso condiciona unas simulaciones de carrera muy diferentes a que si no lo tuvieras. Y esas Claro, estrategias, claro. eso vale dinero, superordenadores, o sea, ¿sabes? Un montón de cosas. Pero bueno, ya te digo, en las motos es una idiotez, ¿vale? Em, Siguiente pregunta, que es también de Ale. Dice, ¿crees que Rossi dice la verdad sobre que sabe los pilotos que tendrán el 27? Sabes que Valentino Rossi ha dicho que sí, que él sabe qué pilotos va a tener en el 27. Hombre, posiblemente diga la verdad. Eso no quiere decir que con eso crea, pues si es la siguiente pregunta, que Acosta va a ser uno de ellos. Claro, la gente ya da por hecho que entonces tiene que ser Acosta. Ya, Pero bueno, ya. que oye, que podría repetir Morbidelli, ¿eh? O sea, a este Sí, ritmo. claro. Sí, joder, aparte, Valentino tiene muchos amigos y sigue metiendo a amigos en su equipo, Bueno, funcionen en o Italia no. se llega incluso a hablar de que Pecco pueda ir al VR46 con Búlega. Que ya sería que yo dije, Dios mío, eso no. O sea, yo de verdad, mejor que se vaya de Ducati Bañaya antes que irse a un satélite de Ducati siendo un piloto que ha ganado 2 títulos en el oficial. Es que no Sí, me jodas, vaya. sí, sí, Es yo que qué también vergüenza creo. sería. Yo no creo que Sí, Bañaya aceptase eso. No lo creo. No lo creo. ya. Yo tampoco. Yo Pero tampoco, ¿eh? bueno, mira, siguiente pregunta, que esta puede dar un poquito más de juego. Analizando a cada uno, ¿quién te parece mejor, Viñales o Martín? Ojito, ¿eh? Porque, A ver, a ver, mira, vamos a ver. Si Viñales tuviera la cabeza de Martín, Viñales, ¿vale? Pero no es así. Que pueda cambiar con todo lo que está haciendo. Más que nada, no por lo que está haciendo, sino para llegar al momento de tomar la decisión de hacer esto, es cuando realmente cambias. ¿Vale? Esto es como dejar de fumar. O sea, es facilísimo, pero tienes que querer. Si tú no quieres, ya puedes tomar pastillas, puedes hacer lo que te dé la gana, que da igual. Mañana te pega un ramalazo porque estás tomando una copita y pides un pitillo. En el momento que tengas una determinación, y te lo digo porque la mayoría de la gente que conozco, yo mismo, un día dije, pues dejo de fumar y dejé de fumar. ¿Vale? ¿Cuántas veces lo intenté? Y no lo conseguía. Es más, yo acababa diciendo a la gente, dejar de fumar es lo más fácil del mundo. Yo lo conseguí 15 veces. ¿Sabes? O sea que... sí, o sea que... y esto es igual. Viñales nunca tomó una decisión de ese tipo, de pedir, entre comillas, ayuda externa para hacer un proyecto diferente y hacer lo que está haciendo este año. Eso a mí me hizo pensar, ¿vale? Viñales como talento natural puro es la hostia, pero de verdad, solo tiene eso, solo. Lo siento, es así, es como lo veo. Capacidad de sacrificio, no lo veo. Capacidad de trabajo, hasta ahora, no la veía.
pundonor y valor por encima de todo, mira ahí sus salidas, el miedo o prudencia que demuestra en la salida y en las primeras vueltas, cuando hay que ser muy determinado, olvidarte de todo, ahí no puedes pensar en miedo. ¿Vale? Yo llegué a pensar una cosa, de verdad, porque eso se agravó cuando se atropellaron a su primo. Es más, yo estuve haciendo un análisis de carreras antes de eso y después, y algo pasó por su cabeza como si cogiera miedo, porque no es que saliera mal, ¿vale? Es que hacía muy mal la primera vuelta. Y la primera vuelta, ¿por qué la haces mal? Porque entiendes que es una vuelta peligrosa porque todo el mundo va muy junto y es muy fácil que si te caes en esas condiciones, pues pase lo que le pasó a su primo. Porque antes de que eso ocurriera, simplemente no salía bien, ¿vale? Pero después, a ver, imagínate, si salía octavo, pues lo veías en la primera vuelta, al final de la primera vuelta y estaba octavo. Pero es que después de lo de su primo, muchas veces que igual salía cuarto y después de la primera vuelta estaba el 10. O sea, iba perdiendo, cada curva iba perdiendo, ¿vale? Entonces, eso hay que solucionarlo. ¿Cómo hay que solucionarlo? Pues del modo que a él le funcione, da igual, pero tiene que solucionarlo. Por ejemplo, si vemos cosas que hizo muchos pilotos, un ejemplo para mí es Lorenzo, ¿no? Había un montón de cosas que hacía mal y todo lo que hacía mal se dedicó a entrenar. Iba muy mal en agua. Al final iba en agua de coña. Es más, yo creo que era de los más rápidos en agua hasta que se pegó el palo de Asen, ¿vale? Aquel vuelo que después ahí ya... Pero hasta ahí, de los más rápidos en agua. Y la salida, desastrosa. Y las primeras vueltas. Yo recuerdo aquella carrera en Jerez, que era el más rápido y se quedó a 10 segundos. El 2010, me parece, el año que se tiró al lago. Claro, eso no podía hacerlo. El tío que era el más rápido con diferencia, al final ganó la carrera, pero porque hizo una remontada bestial. ¿Vale? Pero los que estábamos allí ya dábamos por sentado que esa carrera la ganaba. Iba Valentino primero, no, iba primero Pedrosa. Después fue cogiendo a Valentino y luego cogió a Dani. Pero allí parecía que eso era inalcanzable. Si hubiera salido primero en aquella carrera, se hubiera paseado. Pero era su punto débil. ¿Qué cambió? Entrenó con los años y acabó haciendo que esos fueran sus puntos fuertes. O sea, convirtió sus puntos débiles en sus puntos fuertes. Viñales lleva haciendo lo mismo mal toda la vida. Y lo que hacía mal, es más, se agravó. Las salidas se agravaron. Las primeras vueltas de carrera se agravaron. Y cuando tiene distancias enormes y no tiene nadie delante y detrás, es el más rápido en carrera. Que suele ser, bueno, cuando ya no hay nada que hacer, que quedan 4 vueltas. Yeah. Entonces, ¿cómo te explicas eso? ¿Sabes? Aquí no hay, bueno, es que me conserva mejor los neumáticos. No. Eso me vale con eso normalmente me vale con pilotos, o sea, o muy pequeñitos, que no es su caso, o pilotos novatos, que no es que conserven mejor, lo que le pasa al Deguer. Lo que le pasa al Deguer no es que conserve mejor. Al Deguer no hace, del modo que pilota, no hace trabajar bien estos neumáticos. Tarda a ponerlos en rango óptimo, ¿no? Exacto. Por eso clasifican mal. Entonces no lo haces trabajar bien y por eso clasificas mal. Luego, cuando esos neumáticos tienen 20 vueltas, están mejor que otro que sí los hizo trabajar de coña desde la vuelta 1. O sea, eso no quiere decir que lo haga a propósito o que su estilo sea así. Su estilo, vale, es algo bueno para eso, pero es algo malo para otra cosa. ¿Vale? Porque si no tuviera ese estilo, a lo mejor salía en primera línea. Y gracias a ese estilo, pues sale en sexta y luego estás jodido. Salir en sexta en MotoGP, estás muerto por muy rápido que seas. Vale. Eso es el hándicap que yo le veo a Viñales. Pero talento puro, bestial. Y Martín tiene todo lo contrario. Martín se pega un palo o 100 como los que se pegó y mañana le vemos hacer una vuelta de pole y es un puto salvaje. Ni miedo a nada ni hostias, porque lo vemos y lo vimos mil veces. Y ya se pegó palos importantes, aquella de Portugal, porque era especialista en poles y cuando volvió seguía siendo especialista en poles más aún. Vale, por eso os decía, si uno tuviera la cabeza del otro con el talento del mismo, sería la hostia. Vale. Claro, no sería ni uno ni otro, sería otro. Exactamente. Mira, aquí Vero dice, ¿qué opina de lo que dijo Reggiani de Marc y el Mundial de 2025? No sé si tú viste las declaraciones de Reggiani sobre el Mundial de Marc, que fueron un poco polémicas. Si no las has visto, Loris, de verdad, tío. Mira, es un tío que le tenía mucho cariño y no es que ahora también se lo tengo, pero creo que
esas amistades tan cercanas bueno, a todo lo de Valentino o le ha afectado o le han comido el tarro de tal modo que ve cosas, ¿vale? Bueno, como Mauricio Vitali también es otro que ve cosas muy raras oye, que tiene que decir eso para seguir manteniendo, bueno, pues lo que decíamos el año pasado, que quién fue el que dijo que el entorno, a ver si me acuerdo, que bueno, me lo dirás tú ahora. ¿El Y entorno eso de quién? ¿Con quién? de Peco, que evidentemente es que Ah, todo el sí, VR46 acabó, Paolo sí, Simoncelli. sí, exactamente, Paolo Simoncelli. Acabó pensando y, bueno, menospreciando un poco a Marc y, y yo creo que eso fue así. De tanto mofarse Puede todo que el dice año, ahí en el clavo, sí, Paolo. porque Valentino del modo que habla, yo escuché Vale, bueno, lo escuchamos todos, en el canal de Miño, del modo que habla de Mar, y si alguien no conociera a Mar y estuviera fuera del Mundial, dirían que es un Nikitate que es un piloto mediocre, ¿no? Del modo que habla Valentino. Entonces, si así habla en un medio que sabe que lo va a escuchar mucha gente, imagínate en petit comité las barbaridades que podrá decir, porque sabes que Claro. todos vamos a decir más cosas en petit comité que en YouTube, ¿no? Claro, y al Entonces, final también te digo una cosa, hay que entender que también es un ambiente muy retroalimentado en eso. Quiero claro, decir que Valentino quizás puede que incluso en el pasado empezase con una opinión, pero si todo tu entorno va alimentando eso cada vez más, lo va cargando cada vez más, te acaba aumentando y al final acaba en el punto en el que está ahora, ¿no? Que a lo mejor es muy claro, diferente del punto en el que estaba hace sí, en el sí. 2015 antes de que se liase todo, que podía estar picado, podía quizás eso, pero no al punto en el que es ahora, ¿no? Siempre digo que recuerdo la carrera antes de Malasia, que es la de Phillip Island, cuando gana Marc en esa última vuelta adelantando a Lorenzo y demás, incluso se ve la imagen que antes de llegar a los boxes, como Valentino se acerca a Marc, le agarra de la mano, le hace así, como diciendo, oye, que los adelantamientos que nos hemos hecho, que nos hemos quizás tocado un poquito, que no sé qué, pero súper cordial, súper normal. Fue la última vez que se vio ya Valentino así con Marc, la última vez. Y es un poco por, bueno, después él mismo lo reconoce en el esto de Minio, ¿no? Que cuando fue ahí precisamente en Phillip Island, cuando llegó al box, cuando empezó Ucho y demás y todo su equipo a decirle, ha estado jugando con nosotros Marc, no sé qué, ha estado jugando con Sí, nosotros. sí, Ahí fue sí. cuando empezó. Y entonces te das cuenta que, joder, lo mismo Valentino no le tenía tanta tirria a Marc hasta que empezaron a metérsela. Y Eso claro, es así, ¿eh? si Sí. empiezan a metértela y tú, que yo lo entiendo, esta gente vive en burbuja y Valentino era uno de esos pilotos que toda la gente que está alrededor suya van pisando, van besando por donde pisa Valentino. Entonces, si Valentino de momento dice, oye, pues lo mismo es verdad que este tío me está jodiendo. Y todos los de alrededor, sí, te está jodiendo, te está no sé qué. Claro, al final te lo super crees y dices, pues claro, este tío me está puteando a posta. Y todo el mundo te dice que sí, porque eres Valentino. Y claro, si aquí somos 5 amigos tuyos los que comemos gracias a ti, porque simplemente por ser colegas tuyos, pues claro, no vamos a decirte que no. Es que eso es lo que. Eso. Mira, Eso, me para mí, eso recuerda. es lo que pasó. O sea, yo entiendo que pudiesen tener un pique, una rivalidad quizás más fuerte que eso, porque bueno, porque son los dos que son y dos también, dos personas que no se dejan tampoco pisar, pero yo creo que todo se magnificó mucho por el entorno, de verdad. Y puede que también parte del entorno de Marc hiciese su parte con Marc Márquez, o sea, no digo que no, pero que ahí realmente explotó de un lado. Pero claro, Reggiani es que dice frases como: este mundial me ha dado asco, no me ha gustado nada. Márquez me cae fatal, así directamente. Márquez me cae fatal, hace las carreras feas. Porque es que fíjate, es como si viniese tu primo chico llorando por algo. Porque dice: mira, Márquez me cae fatal, hace las carreras feas, porque va demasiado más rápido que los demás. Qué putada. Vale, por Claro, Dios. joder, pues ¿qué le hacemos, amigo? Que espabilen los otros, ¿no? O sea, es que me cae mal Márquez. Dios mío, Reggiani, por favor. Ya con la edad que tenemos, yo creo que tenemos que intentar tener un poco de personalidad. Después dice: es un talento descomunal, pero no me entusiasma. Se cargará el Mundial también el año que viene, si el físico se lo permite. Bueno, gente picada. Gente picada y gente con complejos. No tiene más. No tiene más. Está claro. No tiene más esto. Pero es cierto esto que dices de que eso se va retroalimentando y en el Sí. ambiente este que, aparte, joder, el Valentino, toda la relación que hasta donde yo sé que tiene, porque tú, por ejemplo, ves a otros pilotos, Gibernau, ¿vale? O no sé, por decir algo, y todo su mundo
No es gente de motos. Es más, prácticamente no lo es. En el caso de Vale, ¿vale? Ya del modo que se movía cuando yo vivía en Italia, sabes que yo viví en Italia un tiempo, hace algunos años, ya era así. O sea, era todo un bloque, ¿vale? O sea, allí era moto, ¿vale? No había relacionarse con... No, era un bloque. Y eso te va retroalimentando porque, mira, te voy a contar una chorrada, pero eso es, mira, yo hace muchísimos años tuve una caída en una pista motocross, ¿vale? O sea, iba primero y desde un salto me pareció que alguien estaba metiéndose en el circuito, ¿vale? Sí, habían pasado después de otro salto. Eso me hizo dudar, cambiar la zona donde yo estaba pasando en ese momento, porque las pistas van cambiando, y saltar en otro lado. Y sí había pasado, le había dado tiempo de sobrepasar, pero a ti te da rollo, ¿vale? Entonces cambié la trazada y me caí. ¿Ok? Me caí y, no sé, me pasaron unos cuantos, no recuerdo ahora porque eso hace muchísimos años. Y me pasaron, cogí la moto y empecé a recuperar, ¿vale? Bien, no hice nada, ¿vale? No recuerdo la posición en que quedé, quinto, sexto, da igual, pero o sea, no entré en el podio ni hostias, porque ni me acuerdo. Es que casi no me acordaba ni de eso. Pues 20 años, no, más de 20 años después de eso, me encuentro gente, compañeros de la época en Orense, que ellos siguieron en su grupo, en su núcleo de moto, en sus salidas de moto, yo dejé de vivir allí y tal, y hablando de eso, ellos habían llegado a la conclusión, lo que tú dices, cada vez que se unían por ahí cada año y hablaban bueno, de eso o de otras cosas, pero como esto es el caso que nos ocupa, de esto. Luego me decían a mí que aquel día había acabado segundo y que si fuera una vuelta más hubiera ganado la carrera. No. Yo me quedaba flipado. Que no, tío, que se muy... O sea, yo, joder, ¿y cómo acabas? Yo, mira, no me acuerdo si acabó sexto o quinto, no me acuerdo, pero te garantizo que si quedara segundo, me acordaba seguro, ¿eh? O sea, y que no. ¿Pero por qué? Porque yo creo que cada año que se iba contando esa misma historia, pasé de ser sexto a quinto, al Claro, siguiente año después cuarto, cada vez cuarto. más Y épico, bueno, ¿eh? De aquí a sí, nada sí, claro. ganaste. Bueno, pues esto yo creo que son las historietas que puede haber dentro de la comunidad de Vale, ¿vale? Sí, seguro. Mira, pregunta relacionada de Lionel GC, pregunta relacionada un poco con actualidad. ¿Crees que Aprilia ya está al nivel de Ducati? Hablando de motos, no de pilotos. O sea, sin contar el factor piloto, hablando de las motos, ¿crees que Aprilia está ya ahí al nivel de Borgo Panigale, de la casa de Borgo Panigale? Creo que hay otra pregunta por ahí que es más o menos en la misma dirección. A ver, realmente no lo sé, os voy a decir por qué. Si me preguntáis cómo estaba el año pasado cuando todo acabó, os diría que no. ¿Por qué? Porque es una moto lo que comentamos muchas veces, digamos que es una moto mucho más definida para un tipo de circuitos y para un tipo de condiciones que cuando eso se da, ¿vale? Es una moto más especializada, entonces ahí puede marcar la diferencia, pero cuando el mundial es muy largo, tiene muchos circuitos muy diversos. Entonces, estar siempre para pelear un mundial hoy, ya no te digo solamente a Marc, a Ducati, tienes que estar haciendo de media más puntos. Tú no puedes hacer hoy, luchar por una victoria y luego salir el 10 en el próximo circuito, porque haces eso 3 veces y la has jodido. Luego es que es muy difícil recuperar eso, ¿vale? Por eso yo también es cierto que abogo por otro tipo de puntuación en el campeonato. Pero bueno, eso ya lo comenté muchas veces y es otro tema, ¿vale? Como que marque más entre el primero y el segundo. Después, la presentación que vi el otro día me dejó un poco... Y os digo por qué. Cuando tú tienes una moto que funciona, ¿vale? Que eso es muy de Ducati. Bueno, es muy de Ducati, no, es muy de los japoneses. Y eso sí que Ducati lo sigue haciendo más parecido a los japoneses, ¿vale? O sea, Ducati ha hecho revoluciones siempre que no funcionaba, ¿vale? O sea, de la nada a meter alas, de la nada a los holeshot, de la nada. Pero si vemos cómo evolucionó Ducati en los últimos años, desde que está luchando o ganó el Mundial, son matices. Son matices. Van cambiando. ¿Qué baja más el whole shot este año? ¿Vale? ¿Qué matices? No hacen una revolución. Y eso es lo que definía muy bien igual a Yamaha y a Honda en los tiempos.
cogía un camino, igual tardaban en llegar, pero después no se salían de ese camino, ¿vale? Y eso los llevaba a estar ahí durante mucho tiempo. Yo creo que, al menos en lo que a aero se refiere, han hecho bastante revolución. Vale, entonces, no sabremos si va a empezar el Mundial y en las primeras carreras Aprilia no va a estar, ¿vale? No va a estar, digo, entre los 5 primeros, va a estar, quiero decir, no va a estar donde todos creemos, porque yo creo que la mayoría de la gente creemos que Aprilia, tal y como dejó el Mundial el año pasado, este año la primera carrera podium. Yo no lo veo tan así. Ya. Vale, por eso, me dejó un poco raro esa revolución. En vez de una continuidad, fue una revolución importante en un aero tan marcadas como las que tenemos ahora, con tantas superficies bélicas y tantas, puede cambiar el comportamiento de una moto. Quiero decir, puedes tener una moto buena y que te la joda, o al revés. Y en un último año de reglamento, ¿eh? Claro. Entonces, eso es lo que me deja. Entonces, no te puedo decir, tío, porque, ¿sabes? Esto es como, ahora con el tema de las aeros, es como cuando vemos la Fórmula 1 de pretemporada. ¿Vistes el morro de tal? Sí, vale, vistes el morro de tal y ¿qué coño ves? Nada. Porque, a ver, si no lo ve el ingeniero de rival, no lo voy a ver yo aquí en la tele, ¿vale? Porque eso hay que verlo en el túnel del viento, y con cargas. Porque en un túnel del viento estático es posible que tampoco veas nada, ¿vale? Porque realmente estás viendo las velocidades de flujo, pero no estás viendo cuánto carga. ¿Eh? Si ese coche pesa 600 kilos, ¿cuánto pesa cuando le damos viento de 200 por hora? Porque tiene que cambiar el peso. ¿Vale? Si no, no hacemos nada, que es lo que se llama la carga aerodinámica. Y cuánto carga y en dónde carga. ¿Vale? Entonces, ver eso en la tele diciendo, joder, mira, me gusta el alerón del McLaren, yo creo que está más acertado que el del... Es jodido. Pues en una moto es igual. Por eso os digo a estas alturas que hasta que no la vean pista con la aero... también es cierto una cosa, que la moto cuando se ve en pista quitas muchas más conclusiones que un Fórmula 1. ¿Vale? Fórmula 1 quitas conclusiones mucho más de, a lo mejor, de las manos del piloto, del modo de atacar la curva, de si es Verstappen el que lo lleva o es seco y el coche es el mismo, y uno es un desastre y otro es una pasada, ¿vale? Y en las motos ya no tanto. Se ve bastante bien lo que... O sea, el desastre que iba KTM el año pasado con la tracción, estuve harto de decirlo. Al final lo reconoció, ¿cómo se llama? Pedro, ya quitando los controles de tracción y, bueno, quitándolos, dejando unos estándar, digamos. Tengo por aquí, porque claro, aquí me sale una pregunta que yo creo que ya más o menos tras la presentación y habiendo escuchado a Marc queda un poco respondida, igualmente la pongo aquí, es que si Honda da otro paso y se pone al nivel de Ducati Aprilia, ¿le entrarán dudas a Marc? Bueno, Marc ya prácticamente ha dado por hecho que va a renovar con el Lenovo Ducati, que encima además esa opción del 1+1 que estamos diciendo que era una gran posibilidad, lo más seguro que ni tampoco sea así. Dicho por el mismo Marc, lo más seguro que sean 2 años con Ducati y que sea lo que tenga que ser. Va a confiar, parece, en el proyecto. Lo que sí que puede que sean esos últimos flecos es la posible entrada de Red Bull en Ducati, que quizás ahí es donde Marc, en un tema personal, es donde él quiera quizás alcanzar, pues bueno, lo típico, ¿no? Yo te estoy pidiendo este dinero a Ducati, pues a lo mejor no me pagáis vosotros directamente de base ese dinero, pero si metéis a Red Bull de patrocinador en el equipo, yo puedo recuperar a Red Bull y el dinero que me paga Red Bull, pues venga, pues también me vale recuperar ese dinero. Entonces, bueno, pues ahí es donde yo creo que puede que estén las negociaciones de Marc enrocadas, pero ya dijo que era un 9/10, ya había subido un poquito del 8/10 al 9/10, y desde Ducati, tanto Domenicali, tanto Tardozzi como Gigi Dall'Igna, los tres han dicho la prioridad es renovar a Marc Márquez. Después hablaremos con Pecco Bagnaia. Que por cierto, no tiene que ver con ninguna pregunta, pero yo, vi las declaraciones de Tardozzi y Tardozzi dijo que la prioridad es renovar a Marc Márquez y después, después empezaremos a plantearnos el otro piloto. Me hizo gracia que dijese el otro piloto, que no dijese Bagnaia. Porque, joder, aquí la gente no es tonta. O sea, y Tardozzi tampoco es tonto. O sea, me hace gracia porque, claro, y dijo, a Bagnaia lo renovaríamos ya solo si supiésemos que Marc no va a seguir con nosotros. Con lo cual, en todo momento están diciendo, es un segundo plato absoluto ahora mismo Bagnaia. O sea, Marc es el primer plato e incluso no significa que Bagnaia tenga que renovar con nosotros
porque Marc renueve. O sea, se lo están diciendo así un poco a Pecco Bagnaia, ¿eh? O sea, le están metiendo un poco como la presión ahí a Pecco. Imagino que también quizás para que puede que rebaje lo que esté pidiendo el piloto, porque, claro, ellos reconocen, creo que lo dijo Gigi Dal, no sé si fue Gigi o Claudio Domenicali, que dependiendo, quieren renovar primero a Marc para después ver qué tienen para poder fichar con el otro. Porque claro, si Marc me pide 15, yo le doy 15, para lo mismo no le puedo ofrecer ya el otro 12, le tengo que ofrecer 7. Ya, Entonces claro, ahí es donde se tiene que ver con qué se quedará Pecco, si se quiere quedar en Red Bull, en Ducati, que diga. Entonces voy a esta pregunta, la dejo un poco más fuera. Igualmente hoy se van a quedar algunas preguntas fuera, pero no os preocupéis, vamos a hacer más vídeos de esto. Es que son muchas preguntas las que han llegado. Quiero aquí, mira, esta por ejemplo me parece interesante, tema Toprak de nuevo. Dice Isra, ¿qué posición final en el campeonato no sería un fracaso para Toprak? A ver, eso depende de cómo veamos o cómo se vea o cuán competitiva sea la moto. Eso vale para Toprak o para Marc Márquez, ¿vale? Pues si ahora mismo decimos, con la Honda de hace 3 años, ¿qué posición no sería para Marc? ¿Vale? ¿Y qué vamos a poner en juicio a Marc? No, ponemos en juicio a la moto o al equipo, claro. Da igual. Entonces, esto lo mismo vale para Toprak, tío. O sea, yo ahora mismo creo que puede ser la peor moto. Creo, eso estoy harto de decirlo, porque, joder, sería lo lógico, ¿vale? También es cierto que no confío demasiado en KTM, porque aunque sea la última en llegar Yamaha, también sé que Yamaha tiene más capacidad de reacción que KTM y más dinero, ¿vale? Por lo tanto, igual es capaz de llegar a la misma altura ya en poco tiempo. O sea, yo para mí, por ejemplo, el motor que tiene KTM es brutal, pero yo siempre pensé que el error de KTM empieza por el motor, ¿vale? O sea, algo parecido a lo que caen casi todos la gente que llega a MotoGP. De todos los tiempos, siempre, ¿eh? O sea, todas las marcas que llegaron desde cero, o sea, desde al Mundial de MotoGP o de 500, incluida Honda, ¿vale? Honda llegó en su vuelta al 2 tiempos cuando hicieron aquella... Bueno, cuando hicieron la primera V4, voy a quitar la tricilíndrica de Freddy porque aquella moto era menos potente, era un concepto diferente que una tricilíndrica. Honda se dedicó a hacer la moto más potente, una moto inconducible, y era la más potente. Al final ganó Spencer con ella, pero con aquella moto solo ganaba Spencer, porque era bestial. Luego, aquella Muz de 2 tiempos, la gente que la probó, Cadalola, dijo que aquello era una puta salvajada, que la entrega de potencia era, o sea, los ingenieros lo que buscaron es más potencia, más potencia, más potencia, más potencia. Y al final es imposible porque no puedes hacer una moto decente. Una moto, la mayoría de circuitos, la mayoría no, todos, hay más tiempo en curva que en recta, ¿vale? Y casi siempre ganaron motos, no las más potentes, sino las más eficaces. Ahora mismo la más potente es KTM y casi podemos decir que es la peor moto, por no decirlo ya, ¿vale? Por lo menos estos años, sacando a Yamaha, porque Yamaha estaba en otro concepto, no porque fuera la peor moto. Yamaha para mí es una buena moto, pero con un V4, con un 4 en línea, está en un concepto diferente. En paso por curva es la moto más rápida, por lo tanto eso te indica que el chasis no está mal, ¿vale? En fin. Ducati, cuando llegó a MotoGP, el motor más potente. ¿Vale? ¿Qué hicieron? Tener la peor moto durante 20 años. Cuando ya no tienen el motor más potente, llevan ganando mundiales hace mucho tiempo. O sea, tienes que hacer o sea, esa moto la tiene que llevar un tío, no la va a llevar un robot, ¿vale? Entonces tienes que hacer algo que sea llevable, que el neumático pueda digerir. Eso al final depende de un neumático. No si metemos 1000 caballos en una MotoGP, ahora esa moto va a ganar el mundial. No, esa moto no lo va a ganar seguro. ¿Vale? Yeah. Porque seguramente que, no sé, me lo invento, el 20% de 1000, pues son 200. Prácticamente con el 20% de la potencia tienes 200 caballos en la rueda. ¿Dónde los vas a aplicar? Por ejemplo, ponme el circuito Jerez. En ninguna curva tocas el gas ya. Si no, sales por orejas. O haces actuar el control de tracción para evitar que salgas por orejas, entonces tampoco tienes los 200. Entonces no te vale de nada tener 200. Vale, o sea que... Y eso creo que es el camino que llevó KTM y que se equivocó durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil de hacer. O sea, es mucho más fácil hacer un motor. Primero porque ahorras un montón de tiempo, ¿vale?
meter un motor o 2 o 3 prototipos en bancos de prueba e ir cambiando cosas, ¿vale? Cámaras de combustión, presurización de gases de entrada y de salida, en fin, carreras diferentes, aunque con las carreras poco se puede jugar con tal y como tenemos el reglamento, toberas diferentes, en fin. Es mucho más fácil hacer eso y ver que, mira, ya ha llegado a 300 caballos, que después aplicarlo en la moto, que es donde se ve. Sí, pero aquí no tienes nada. Mira, aquí de 2.000 o de 3.000 a 5.000 no hay nada, que es donde tengo que hacer esta curva, aquella y aquella. Y si no lo puedo hacer así, tengo que cambiar el desarrollo de cambio para poder hacerlo en otra marcha y que vaya en ese rango. Pero es que entonces en las otras curvas estoy fuera de rango. Bueno, pues yo creo que por ahí es por donde ha ido mal KTM. Por eso han probado todo, por adelante, por atrás, por el medio, con motos que eran, primero, que tenían problemas. KTM tenía una tracción que flipas, ¿vale? Pero no giraba. Yo recuerdo, eran las que mejor salían el año pasado, ¿vale? Para salir lo que tienes que tener es tracción y velocidad en las primeras marchas. Y ahora resulta que no tienen tracción. Entonces, yo para mí eso es donde se equivocaron. Y a ver qué es lo que van a hacer ahora. Pero a Toprak hay que al final entonces medirlo con los pilotos que tengan lo mismo que él, y en relación a eso, más que quedarnos con un decir décimo en el mundial, es ver en relación donde están sus compañeros qué es lo que ha hecho Toprak. Y decir, bueno, pues si a lo mejor Fabio Quartararo te hace un octavo del campeonato, como creo que hizo el año pasado, por ahí, o hizo noveno, no sé, que me parece una locura que hiciese eso con la Yamaha. Si a lo mejor Toprak termina 11º, 12º, pues puede que sea un buen resultado. Si queda delante de Rins y de Miller, quedando justo detrás de Fabio Quartararo, creo que sería, por ejemplo, un buen resultado. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Sí, yo creo que algo así pasará. Sí, yo creo que va a ocurrir eso, sí. Y para el 27, Toprak al oficial, creo. Sí. Para el 27 Toprak al oficial. Y ojo que en Italia ya están diciendo no que Jorge Martín vaya a Honda, sino a Yamaha, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que por lo visto el interés, Yamaha ya ha preguntado y el interés no es malo, porque Jorge Martín siente que en Yamaha quizás puedan hacer un proyecto más alrededor suya. Bueno, pues vale. ¿Y eso que acabas de decir, a dónde te lleva? ¿No estás pensando algo? Porque a mí se me iluminó ya así, ¡pam! ¿Alrededor suya por qué? ¿A quién teme alrededor suya en Honda? ¿Ah? Igual ya no es alrededor suya en Honda, porque ¿quién va a estar en Honda que tenga más? Puede que sea Pedro Acosta. Exacto. Puede que sea Fabio Quartararo. Aunque Fabio Quartararo, me huele a mí a Aprilia, Fabio Quartararo, no sé por qué. A ver, vamos a ver. Aprilia o Honda me huele a mí. Vale, pues mira, lo de Aprilia, yo si fuera su manager no lo llevaría por ahí. En el 27. ¿Qué hacemos con Fabio Quartararo? No tiene sitio. A ver, vamos a ver. Yo si soy Fabio, me quedaba en Yamaha. ¿Vale? ¿Por qué? Cuando no debía estar en Yamaha es este año. Pero este año no se puede hacer nada. No se puede cambiar. ¿Vale? Este año o el año pasado. Son los años que no debes estar en Yamaha. Que en el 27 Yamaha sea la peor moto, no lo creo. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Entonces, vale, ¿dónde vas a ir? Te puede quedar cara de tonto si eres Fabio Quartararo y de pronto... O sea, está claro. Menos dinero, menos medios para desarrollar. Tú imagínate, a ver, imagínate las dos motos, que Aprilia y Yamaha estén igual de mal en el 27. No igual de bien, igual de mal. Si en esas condiciones yo prefiero estar en Yamaha. Hombre, claro. Sí, totalmente, yo también. Vale, porque tienes más capacidad de reacción, ¿vale? Todos sabemos lo que ha tardado Aprilia o KTM en llegar donde están. Mira que estamos diciendo hace 2 años, joder, ¿qué pasa con Honda? 2 años. Pero es que ellos llevan 12 temporadas y han ganado 4 carreras sueltas, ¿eh? Vale, entonces, cuidado, ¿vale? Entonces, en esas condiciones, si los dos... Otra cosa es que me digas que Yamaha esté en la mierda, cosa que en el 27 ni de coña no creo, porque ni de coña creo, y que Aprilia esté, bueno, pues al nivel que está ahora Ducati, que tampoco creo. Entonces, claro, si realmente analizamos eso, yo prefería estar en Yamaha. Porque, claro, cuando no se debe estar en Yamaha es este año, tío. Pero es que este año no se puede evitar. Entonces,
Claro. O sea, está este año y se va para el año que Lo que viene. pasa es que No. habrá que ver también las cosas que no vemos, ¿no? Tipo las relaciones internas, todo este tipo de Bueno, cosas eso que es ahí para ya los no sabemos votos hasta de qué coger. punto se ha podido Sí, estirar ya tanto eso que, sí, eso porque sí. ya las declaraciones de Pavesio últimas eran también un poco contra Fabio. Por lo visto, Fabio, desde Italia, te digo, que lo que dicen desde Italia es que Fabio su intención es Honda. Lo que pasa es que Honda no está dispuesta a pagarle a Fabio lo que Fabio está pidiendo ahora mismo. Ese es el problema que por lo visto está teniendo Fabio. Que yo también digo, joder, pues si eres Fabio Quartararo, coño, con el dinero que te has Sí. llevado ya en Yamaha, tampoco te pongas exigente después de estar años ahí sin poder ganar nada. No, A no ver, sé. yo creo que sí, eso, yo creo que Honda lo que le puede dar es, o sea, ahí estoy convencido que no habría ningún problema, ¿vale? El dinero en base a resultados. Los típicos contratos. Si soy, Sí, a ver, si, yo creo que Honda a Fabio ahora le firmaría los 30 millones de mar, se los firma en la cláusula si eres campeón del mundo, ya, ya. ¿vale? Pues seguro, ¿eh? Para Honda 30 millones. Claro, Es una buena motivación, ¿eh? claro, lo que no quiere es darte 15 y que luego salgas a dar vueltas. Claro, claro, Digamos igual, ¿vale? claro. Claro, pero eso Efectivamente. eso ya lo tenemos. Es que eso ya lo tienen, ¿vale? Efectivamente, pues ahí es donde están las cosas ahora mismo. Y te preguntaban por esto por Toprak, pero ahora te preguntan aquí, ¿a partir de qué resultado se puede considerar el coaching de Lorenzo un éxito o un fracaso para Maverick Viñales? ¿Cómo podemos medir? Claro, porque ya no, esto, igual que con Toprak, no tanto decir un resultado en clasificación, sino en qué forma podemos medir que haya sido un éxito o un fracaso este coaching de Lorenzo, que, hombre, todo hay que decirlo. Ganas le están poniendo motivados, se les ve a los dos a muerte, a Chicho también, que también está ahí dentro ayudando. Incluso no sé si viste el pique con Jaime Alguersuari que ha tenido Lorenzo, que Jaime Alguersuari dijo en un vídeo que grabó con Nico y con Fast and Curious, dijo Jaime, y ponen ahí a hacer ocho a Viñales, ¿de qué le servirá ya a Viñales hacer ocho? No sé qué. Y Jorge Lorenzo se picó Jorge Lorenzo y contestó lo siguiente. Dijo Jorge Lorenzo, los ocho son uno entre cientos de cosas que trabajo con Maverick. Tu crítica, querido Alguersuari, es simplista, ignorante y demagógica. Si no hay mala suerte, Ya. pagarás por ello, le dijo Jorge Lorenzo a Jaime Alguersuari en un comentario. Claro que yo creo que suena como una amenaza muy fuerte, pero yo creo que es algo más en plan que te tragarás tus palabras. Vaya, te vas a Ya. tragar tus palabras. Para ti, ¿qué consideras tú que una temporada de Maverick Viñales se puede considerar que el coaching de Lorenzo y que haya sido un éxito? A ver, es complicado porque, a ver, Maverick el año pasado ya empezó bien. Tú imagínate si este año empieza igual y no tiene la mala suerte de tener ninguna desgracia, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a decir? ¿Que es gracias al coaching de Lorenzo? ¿O es que...? A ver, para mí lo más importante de esto es que Maverick tomó la decisión de tomar alguna ayuda externa para hacer esto, ¿vale? Porque es algo muy poco de Maverick esto que hizo, ¿vale? Él era bastante, bueno, pues, egocéntrico, siempre estaba en lo suyo, ¿sabes? Y muy amigo de cuando le daban un punto de vista diferente, hecho al técnico, ¿sabes? O lo cambio, ¿vale? Eso fueron errores que yo creo que él cometió siempre. Y ahora hacer todo lo contrario, eso es donde yo veo el punto de inflexión para el cambio, pero lo veo en él mismo, por tomar esa decisión. Luego, que fuera Lorenzo, que fuera su padre o que fuera Pacote, da igual, ¿vale? O sea, ahí es donde lo veo, en decir, creo que me he equivocado en esto y voy a cambiar este tipo de cosas. Ahí es donde yo creo que puede dar el cambio, ¿vale? O sea que, no sé, volvemos a lo mismo. Tenemos que ver dónde está KTM. Entonces, no lleva una Ducati. La forma de medir esto es ver dónde está Acosta, ¿Dónde está ¿vale? Costa? Que Claro. puede ser la referencia, y luego vemos dónde está él. Porque no nos vale de nada que, vale, joder, es que está el 10, lleva entrenando con Lorenzo todo el invierno y el tío está haciendo el 10, ¿vale? Y Acosta está haciendo el 12, entonces, ¿cómo lo medimos? Bien, ¿no? Ya. Entonces lo medimos bien. Ya. Claro, es que es Fíjate complicado. tú que se habla mucho de la distinta historia de cuál fue el punto de inflexión de Pedro Acosta para que el año pasado diese ese salto que dio en la segunda parte de la temporada. Y Pete Bayer ha hablado
y ha mencionado bueno, que él tuvo una discusión con Pedro Acosta, porque, claro, dice, el único que estaba sacando las castañas del fuego era Maverick Viñales, y Acosta y los demás pilotos de KTM no paraban de quejarse de la moto, ¿no? Y entonces dice que tuvo una... Vamos, esto salió ayer o antes de ayer. Tuvo una charla con Pedro Acosta y le dijo, si tú dices que eres el mejor piloto de KTM, demuéstralo. Sé la mejor KTM. Entonces. Y entonces ya, vale, te podrás quejar. Pero si no eres ni la mejor, si no eres ni el mejor piloto de KTM, no te vayas quejando de la moto cuando el otro piloto, que es Maverick Viñales, pues hizo un podio que le quitaron por las presiones, estuvo ahí cuarto en Jerez, no sé qué, que estaba ahí que estaba bien. Maverick Viñales, la verdad que estaba rodando muy bien con esa moto. Y dice, y a la siguiente carrera, a partir de ahí, no se bajó del top 5. Pedro Acosta. Estuvo siempre ahí arriba. Empezó a meterle caña. Y bueno, eso también te demuestra que a veces hace falta también que, bueno, que te den un palito Sí, para sí, sí, espabilar. sí, sí. Para Sí, sí. espabilar, para darte cuenta que es cierto, ¿no? O sea, vale, podemos estar mal, pero dentro de que estamos mal es que tú no eres el mejor Claro. del equipo. Es que hay otro que lo está haciendo mucho mejor que tú. Y bueno, y Pero ahí fue el cambio también eso de Pedro. pasó toda la vida, tío. Hay muchas veces en la historia que una marca está, bueno, regular y llega un piloto y empieza a ir bien con eso y entonces ya su compañero, incluso le pasó a Janone con Espargaró. Vale, eso pasó cantidad de veces. Y es lo que creo que el año pasado pasó un poco con Honda, ¿vale? Estaba, no, con esta moto, no, con esta moto. Y va Zarco y pamba. Y hostia, a partir de ahí, no, es que ahora ya empiezan a funcionar las piezas que nos traen. Coño, qué milagro, ¿no? Ya. Ahora ya. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Mira, pregunta interesante que te sueltan aquí ya. Estas son las últimas preguntas. Se van a quedar muchas ahí guardadas que las voy a hacer, las haremos, porque además la mayoría son preguntas que son de estas que se pueden hacer en cualquier momento. Hay una aquí que dice, ¿por qué Bezzecchi llevó tan cerca del límite a Marc en Misano? ¿Fue la moto o fue el piloto? Misano, la verdad que fue uno de esos sitios que además Rigamonti también mencionó que fue una de las pocas carreras en las que Marc el año pasado sí que dio el 100%. Sí, sí, Y sí, sí. estuvo Vi tres Bezzecchi veces la carrera. pegadísimo, Sí, vuelta rápida de Marc, vuelta rápida de Bezzecchi, pegado todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. sí. A ver, yo creo que esa moto era más indicada para ese circuito en ese momento y con esas condiciones que la Ducati, ¿vale? Porque es un circuito que se le da bien a Marc. Veías cómo giraba la Aprilia y cómo aceleraba, o sea, en el punto que el poco tiempo que metía la moto y salía y aceleraba, el tiempo que estaba siempre ganando tiempo y avanzando, sin perder demasiado en las frenadas. Yo esa carrera la vi 3 veces, creo. La vi en directo y creo que la viera 2 veces más. Y llegué a esa conclusión, que es lo que os decía antes. Hay en algunos circuitos determinados, pero es que eso no pasó el año pasado, eso pasó siempre. Quiero decir, hemos visto a Espargaró ganar a Pecco cuando Pecco tenía la mejor Ducati en algunos sitios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese circuito? Pues pasó eso que te acabo de decir, porque si fuera el piloto y la moto, o si fuera el piloto y la moto, estaría en otros circuitos, o en todos los circuitos, más o menos. No te digo que Bueno, pero ganándole a Marc, igualmente pero Misano, más o ¿no? menos. Es un circuito que a Bezzecchi se le da bien, a los pilotos de la Sí, Academy se me da bien, sí, sí. les suele ir Sí, bien. Pues yo sí, sí. recuerdo que Bezzecchi el año anterior con la GP23 fue de los circuitos que mejor resultado hizo. No sé si hizo quinto y sexto, que eso Dándosele ya muy era un mal, gran resultado de claro. Bezzecchi en el 24, ¿eh? Sí, porque la moto se le daba muy mal. Esa 23 se le atragantó de cojones. Así que, bueno, aquí te hacen una preguntita. Pepe Samper, que además este es aquí de mi pueblo, dice, ¿piensas que Ducati habrá dado un salto para este año o se habrá quedado estancada? Claro, estancada en el sentido de que quizás no último año de reglamento, no lo que se suele pensar, que no hayan hecho una revolución tipo Aprilia, No, como que no, no, no. visualmente por lo menos vemos que eso. O si Ducati de verdad el último año van a intentar, bueno, pues cerrarlo ganando. A ver, no creo que hicieran ninguna revolución, porque yo entiendo que no la hicieron tampoco el año pasado, ¿vale? O sea, a Ujú. ver, esas cosas que hablamos de 24 y 25, de verdad, puede haber unos matices, pero es que incluso los resultados nos dicen que no hay, ¿vale? Porque en algunos puntos estaba Bezzecchi, Digi delante de, o sea, la 24. No hablo solamente de Mar, quitando de Mar, había circuitos que estaban una delante de otra, o sea, estaban muy a la par, ¿vale?
pilotos que tienen un nivel también muy a la par para poder medir el nivel de la moto. No, no me vale de nada medir un Mar con un, vale, pues con un BCX, pues no. Pero en este caso, en el VR46, yo creo que en algunos circuitos, dependiendo el trazado, es superior Digi, ¿vale? Porque el modo de frenar que tiene Morbidelli pierde mucho tiempo, ¿vale? O sea, es una frenada acojonante para el cuerpo a cuerpo, para hacer un block pass a alguien, para lo que le pasa muchas veces también a Mir. Pero después cuando ruedas solo y tienes que alcanzar a alguien, no avanzas así, no ganas tiempo. Entonces ya te digo, no creo que hagan ninguna revolución, creo que habrá muy pocas diferencias, muy pocas. Y aparte, ya te digo, con la congelación hay muy poco donde rascar ya. Mira, cuando estuvieron evolucionando los elementos de altura, que estuvieron algunos años avanzando y con eso avanzabas mucho, sobre todo en aceleraciones, la última que vimos ya que prácticamente era la 24, sí, que tocaba en el suelo en la salida. Entonces, hasta ahí tienes margen. Entonces, ahí vas... Pero es que ahora en esto ya no hay margen para nada. ¿Vale? El margen que habría para eso sería que pudieran ser electrónicos y automáticos. Eso está prohibido. ¿Vale? O sea, que se olvidara de eso el piloto y que dependiendo de las curvas donde hiciera falta y en el punto donde hicieran falta, que eso yo creo que no hay nadie que lo haga bien. ¿Vale? Ya. Porque dependiendo si estás en lucha, dependiendo si vas solo, dependiendo quién tienes delante o detrás, si estás atacando o defendiéndote, puedes actuar esos elementos un pelín antes o un pelín después, ¿vale? Pues depende del apuro que tengas. Entonces, eso ya te digo, hacer eso sería dar un paso adelante. Un paso adelante que yo no me gustaría que eso fuera así, ¿vale? Pero sería darlo. Como eso está prohibido, no creo que haya mucho más donde rascar ahora mismo y con todo lo demás congelado. Gigi Daliña, lo único que ha mencionado Gigi Daliña es que en tema de... Parece ser que en el device trasero sí que van a innovar en algo. Él ha mencionado, el mismo Gigi ha mencionado que tienen alguna sorpresa, alguna innovación que quieren implementar. Pero claro, él mismo dice, tenemos que probarlos los test. Estos son invenciones y eso que no significa que esto realmente al final vaya a entrar en juego. Hay que ver hasta qué punto funciona o no. La última pregunta que te saco, esta es de Oscar Santana, que menciona, dice, mi pregunta sería, Tesouro, ¿crees que veremos un 27 en el que empezarán unas o alguna marca muy fuerte en la primera mitad de campeonato, pero que en la segunda mitad de campeonato cambie la historia totalmente, que vivamos un mundial dominado por X motos al principio, pero al final se iguale todo? Es decir, que quizás alguna moto dé en el clavo con el reglamento a comienzo del 27, imagínate que Honda pues lo clava o encuentra lo típico, ¿no? Que es uno de los trabajos de los ingenieros, buscar las lagunas legales dentro del reglamento y decir, vale, hemos dado en el clavo con esto, nadie se ha dado cuenta, lo hacemos nosotros, pero que quizás a lo largo de la temporada se pueda apretar, que podamos vivir un mundial de ese tipo. Totalmente. Te digo por qué. Mira, entra en acción los neumáticos nuevos, ¿vale? Entonces, ya no es desarrollar una moto nueva de cero, o sea, esa moto no existía el año anterior, sino adaptación a esos neumáticos. Eso cuando pasó en Moto2, que se pasó de Dunlop a Pirelli, hemos visto alguna marca que se adaptaba antes, no mejor, porque luego la otra incluso llegó y la superó, ¿vale? Si eso lo vemos en Moto2, que son motos, entre comillas, sencillas, no hay tanto donde quitar, ¿vale? No hay tanto donde actuar, ¿vale? Es mucho más probable que eso lo podamos ver en MotoGP. Y es más, yo creo que así va a ser. Y también es cierto que así incluso lleva siendo en el MotoGP actual. Lo más normal, si sacamos el año pasado con Mar fue una cosa diferente, pero solo con Mar, ¿vale? Pero ya en años anteriores empezaba el Mundial y parecía muchas veces que la Ducati del año anterior, ¿vale? Llevada por Bastianini o da igual, ¿vale? O por Bezzecchi, que estuvo jugando el Mundial hasta la mitad de temporada, era superior a la del año en curso, ¿vale? El año pasado, si descartas a Mar, pues también Alex, con una moto del año anterior, estaba yendo más rápido que Pecco a principio de año. Bueno, que Pecco al principio y al final también. Pero eso ya es otro tema. Lo de Pecco es un tema diferente. O sea que eso es bastante común, que incluso ya pasa ahora. Si eso añades motos nuevas, equipos con más capacidad de desarrollo, equipos con más dinero, equipos con más tecnología en fábrica
trabajando en fábrica para hacer llegar cosas a... Todo eso suma. Entonces es muy fácil ver eso como te decía. Por eso te decía antes lo de Fabio. Yo, antes de irme a Aprilia en el 27, no ahora, ¿vale? Ahora mi día mañana, ¿vale? En el 27, irme a Aprilia y dejar Yamaha igual es una metedura de pata de puta madre. Porque a Yamaha donde no hay que estar es ahora. Que ahora seguramente que es la peor moto. Pero es que ahora no puede cambiarlo. Y en el 27, si las dos están a la par, va a crecer más rápido Yamaha que Aprilia. El gran miedo de equivocarse, para el 27, ¿eh? Se le Ya, puede ya. quedar cara de tonto a más de uno. Ya. ¿Y si es KTM? No ¿Y si lo creo. KTM da en el clavo para No el lo creo. 27? No lo creo porque KTM no se vislumbra. a KTM le veo. A KTM le veo pegar unos bandazos increíbles que cuando ya tienen la moto. Yo creo que KTM estuvo en el 23. A ver, estamos en el 25. En Estuvo el a Costa. 22 fue el último año que ganaron carrera. Sí, pero para mí la moto del 23 era mejor que la del 22. Lo que pasa es que la moto, las circunstancias, cómo se desarrolló el Mundial y quién estuvo luchando por ese Mundial eran muy superiores al resto de los pilotos KTM de aquí a pasado mañana. ¿Vale? No estaba Costa y tenían al sudafricano que todo el mundo decía, yo tampoco me pareció nunca ningún crack, todo el mundo decía que era la hostia, pero al final llegamos a ver que no era tanto la hostia, ¿no? Porque llegó a Costa de novato y le pasó la mano. No era tanto. Y si él no era tanto la hostia, es más, cuando estuvo Oliveira ganó más carreras que él con KTM, ¿vale? Y si encima pensamos que este que ganó alguna en mojado, ganó aquella que él no cambió los neumáticos y los demás sí, aquello fue un milagro divino, ¿vale? Sí. Que fue una victoria, vale, está ahí en los anales, pero aquello no es una victoria propia, por decir, he ganado porque he sido el mejor con la mejor moto. No. Entonces, yo de verdad, KTM y menos para el 27. No lo veo. Tienen que cambiar todo. Primero deberían aprender a hacer una moto ya competitiva con el reglamento actual. ¿Por qué? Porque el reglamento actual lleva desde los tiempos. No tienes que, o sea, tienes datos de lo que hiciste mal el año pasado, el otro, o de lo que hiciste bien. Claro. Tienes todo eso y así todo no das en el clavo. Imagínate cambiándolo todo. Es muy complicado, es muy difícil. Vale, que podemos decir, oye, igual dan de casualidad. Complicado, ¿vale? En las motos de hoy en día eso es complicado. En una moto de principios de reglamento de la era MotoGP, con menos electrónica, o sea, con menos todo, ¿vale? Pues claro, tienes menos factores donde acertar. Si tú tienes que hacer 5 cosas, es posible que acertes en 4 y tengas una moto buena. Si tienes que acertar en 15, es muy complicado que acertes en 14. O sea, por divinidad, es complicado, ¿vale? Y entonces no lo creo. Bueno, pues aquí dejamos la primera tanda de preguntas y respuestas con José Tesouro. Espero que lo hayáis disfrutado. Se han quedado muchas sin responder. Hay muchas preguntas que las guardo para Otro otra día. siguiente edición, otro día. Igualmente volveré a pedir más preguntas por si hay gente que también, pues que salga algunas preguntas también que sean de actualidad del momento. Pero creo que es una sección que a la gente le puede molar bastante porque sí que es cierto que muchas veces cuando hacemos vídeos directos pues no estamos tanto ahí respondiendo a la gente del chat, pero aquí por lo menos existe la posibilidad de poder responder esas preguntitas. Así que muchas gracias, José, como siempre. A ti, tío, y a vosotros. Pues nada, aquí nos despedimos. Hasta otro día y muy buenas a todos. Chao, Hasta luego, chao. José. Chao, 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 chao. chao. Chao, chao. Pues nada, familia, espero que os haya gustado este ratito. Creo que puede ser un formato que puede molar bastante, el de ir haciendo de vez en cuando, quizás una vez cada 2 semanas o lo que sea, una sección de preguntas y respuestas con Tesouro, preguntas vuestras que estáis dejando en Instagram. Por eso os digo que no os olvidéis de seguirme en Instagram, porque ahí tenéis, bueno, a ver, lo puedo poner aquí, yo creo, a ver que se vea un momento. Ahí tenéis @fran.santaclara, es el Instagram. Ahí es donde pondré pues las stories de vez en cuando para
señalar que podéis dejar las preguntas para José y demás, y así también vosotros poder participar. Sé que hay muchas que se han quedado fuera, pero claro, no podemos estar aquí respondiendo 3 horas a las preguntas. Sin embargo, como digo, se quedan guardadas. No os preocupéis, que las preguntas las iremos sacando todas. Hay algunas igualmente que se parecían muchas a otras, por eso las he descartado, porque eran muy similares y la respuesta va a ser muy similar. Así que nada, mil gracias a todos. Como siempre, espero que le deis like al vídeo, que le deis al botón del hype, que ayuda mucho. Y nada, que nos vemos en la siguiente. Un abrazo enorme a todos y muchas gracias como siempre por apoyar este proyecto. Chao, chao.